No todos los carbohidratos son malos. Algunos van a generar inflamación y otros, por el contrario, son antiinflamatorios. Y hoy quiero que hablemos sobre qué dice la ciencia de los carbohidratos y su conexión con tu inflamación. Yo soy Citlali Barberi, soy nutrióloga funcional y chef, y en este canal te enseño cómo puedes regular mejor tu glucosa. Y si esto es algo que te interesa, sígueme, ayúdame dejándome un comentario, porque al algoritmo le fascinan los comentarios. Y mejor aún, si conoces a alguien que esta información le pueda ayudar, compárteselo para que entonces también se vea beneficiado. Antes de hablar de carbohidratos, quiero que hablemos un poco sobre inflamación, la cual siempre vamos a asociar con cosas malas. Pero la inflamación no siempre es mala. En realidad es el mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, que se va a activar cuando tienes, no sé, una lesión o te estás a punto de enfermar. La has visto en acción cuando te pegas o te cortas, ¿no? La zona se pone roja, se inflama, y todo este mecanismo tiene el propósito de reparar. La inflamación debe de llegar, reparar e irse. El problema es cuando se vuelve crónica y no se va. Entonces ahí sí puede generar problemas a largo plazo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los carbohidratos? Las investigaciones han encontrado que incluso una sola comida alta en carbohidratos puede desencadenar un aumento en marcadores inflamatorios dentro de tu cuerpo. Es una sola comida la que puede tener este efecto. Por eso es tan importante entender cuáles son las implicaciones a largo plazo de las elecciones alimenticias que tienes. Cada vez que consumes algo, tienes un efecto en tu cuerpo. Puede ser bueno o no. Y cuando consumes carbohidratos, hay que destacar que no todos los carbohidratos son iguales. Aquí, cuando estamos hablando que generan inflamación, estamos hablando sobre los que son refinados, de alto índice glucémico, como el pan, pasteles, bebidas azucaradas. Para los que tengan dudas de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, por regla general, si se produce en una fábrica, si tiene instrucciones, si te dice que es maravilloso y si tiene una lista larga de ingredientes, lo más probable es que no sea de los buenos. Por el contrario, una papa, un camote, unos blueberries, pues no tienen nada de esto y siguen siendo carbohidratos. Regresando a los refinados, estos se van a descomponer rápidamente en glucosa, lo que va a provocar que tu glucosa se eleve rápidamente, se genere un pico y entonces tu cuerpo empieza a liberar insulina para que la glucosa entre dentro de las células y se va a utilizar o como energía o se va a almacenar como grasa. Pero además de liberar glucosa e insulina, hoy sabemos que también puede hacer que tengas una respuesta inflamatoria aguda en el cuerpo. Tenemos investigaciones que encuentran que una sola comida alta en carbohidratos puede aumentar marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, que es uno de los marcadores que tenemos en sangre, y las citoquinas proinflamatorias, que también podemos encontrar en sangre. También puede incrementar el estrés oxidativo, porque los niveles altos de glucosa generan radicales libres, dañan células y dañan tejidos. Además, para meterle una cereza al pastel, la inflamación crónica genera más resistencia a la insulina. Una inflamación prolongada sabemos que puede generar resistencia a la insulina. Entonces es como echarle más leña al fuego. Entonces, ¿todos los carbohidratos son malos? No. Las investigaciones de las que estamos hablando hoy, lo que hicieron fue que hicieron como una calificación, se llamó índice inflamatorio dietético. Y lo que hicieron fue buscar diferentes elementos, digamos, clasificando el tipo de carbohidrato, el tipo de grasa, los micronutrientes que tenían, y cómo a través de las investigaciones que se hicieron con personas reales, ¿no?, estos tenían una respuesta en las diferentes personas. Algunos de ellos, en general los refinados, van a tener respuestas inflamatorias, pero hay otros que no, que son antiinflamatorios. Por ejemplo, si eres fanático de los blueberries, que son altos en antocianinas, estos tienen una puntuación en el índice inflamatorio dietético negativo, lo que significa que son antiinflamatorios. Cuanto más los consumes, mejor para tu cuerpo. Y lo mismo va a funcionar con alimentos altos en fibra, ¿no? No es lo mismo los alimentos altos en azúcares refinados, que van a tener una puntuación alta en el índice inflamatorio dietético, contra los que van a tener
altas fibras y altas micronutrientes que te pueden ayudar. En un estudio, por ejemplo, se buscó un extracto de grosella negra que es alto en antocianinas. Y las personas lo comían antes de una comida alta en carbohidratos. Al principio no se notó nada en particular, pero con el tiempo, exactamente después de 8 días, se observó una reducción significativa en las respuestas de glucosa después de comer, especialmente en el desayuno y en la comida, y se mejoró la sensibilidad a la insulina, lo que significa que es una cosa más bien acumulativa. Lo mismo sucedió con fresas, que también son altas en las antocianinas. Entonces, ¿esto qué significa? Que las decisiones que tomas todos los días son las que van a apoyar a que tengas una alimentación antiinflamatoria que regule mejor tu glucosa y elegir carbohidratos que en vez de generar inflamación, la modulen. No son solo frutas, también la fibra, los alimentos altos en fibra son cruciales. Entonces, mientras más fibra consumimos, menos inflamación. Lo que puede ser tan simple como en vez de elegir arroz blanco, eliges arroz integral y así sus diferentes versiones. En vez de pan blanco, pan integral. ¿Cómo se traduce esto a tu vida diaria? Pues elige carbohidratos que no sean ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Los que se hacen en las fábricas, los que tienen una lista enorme de ingredientes, los que te suelen decir que son súper saludables, con vitamina E, orgánico, bla, bla, bla. Todos aquellos que te digan que tienen algo bueno para ti, yo lo dudaría. Ni el brócoli, ni los blueberries, ninguno de esos alimentos viene con grandes carteles que te dicen soy bueno para ti. Por regla general sería, si el alimento cuando lo quieres consumir simplemente tienes que abrir la caja y está listo, es un ultraprocesado. Si en cambio el alimento lo tienes que agarrar, cortar, procesar, cocinar, ese es el tipo de alimentos que te va a hacer mejor. Ahora, si le quieres aumentar todavía más, entender cuál es tu respuesta única a cada uno de estos carbohidratos es muchísimo mejor. Para eso utilizamos glucómetros continuos. Con ellos podemos poner a prueba cada uno de los carbohidratos y entender qué es lo que están haciendo en nuestro cuerpo. En mi programa Plan Gluco hacemos exactamente eso. Y una de las cosas que más me impresiona siempre es que no todos reaccionamos igual. Entonces, por ejemplo, cuando yo me he hecho estos experimentos, a mí el arroz me sube muchísimo la glucosa. Tengo personas en el programa Plan Gluco que la glucosa prácticamente no les sube cuando comen arroz. Por el contrario, a mí la papa me funciona perfecto y hay otros de los participantes que la papa les sube muchísimo la glucosa. Entonces, cuando tú entiendes cuáles son los alimentos que a ti te hacen reaccionar y los puedes equilibrar, entonces es un cambio en tu inflamación y definitivamente en tu glucosa. Saber cuál es la respuesta de tus carbohidratos no significa que los vas a tener que eliminar por completo. Vamos a poner, por ejemplo, el pan, ¿no? Entonces, el pan es un alimento que puede elevar bastante la glucosa, pero no es lo mismo un pan blanco que un pan integral. Y no es lo mismo un pan integral que un pan integral de masa madre. Y no es lo mismo un pan de integral de masa madre que un pan integral de masa madre con semillas. Y no es lo mismo un pan integral de masa madre con semillas que un pan integral con masa madre con semillas, con un poco de aguacate. En fin, hay como muchas estrategias para ayudar a bajar la respuesta glucémica de los alimentos y no tener que decir, pues yo no puedo comer pan. Tus decisiones alimenticias van a tener el poder de influenciar tu salud y tu inflamación en el cuerpo y creo que es súper empoderador. No se trata de tenerle miedo a los carbohidratos, sino de entenderlos y hacer que trabajen a tu favor. Herramientas como el índice inflamatorio dietético y hacer ejercicios como revisar cuál es tu respuesta a cada uno de ellos y optimizar entonces tu alimentación para sentirte muchísimo mejor y seguir comiendo de manera espectacular es una de las formas con las que yo trabajo en Plan Gluco para que en vez de que tú digas yo no puedo comer pan o a mí yo no puedo comer carbohidratos porque me eleva mucho la glucosa, más bien entiendas cuáles son los que te caen bien, cuáles son los que te caen mal y cuáles son las estrategias que puedes hacer para tener una alimentación variada, deliciosa, donde no te sientas que te estás quedando fuera de comidas espectaculares. Quiero cerrar con algo que yo siento que es empoderador. Y es que cada vez que eliges un alimento, el que sea que elijas, estás tomando una decisión de qué va a suceder en tu cuerpo.
Y esto, tú tienes el control. Nadie más tiene el control. Pero cuando tú tienes la información de cómo funciona tu cuerpo, puedes hacer pequeños ajustes y te juro que las respuestas son increíbles. Hay personas que en mis programas, por ejemplo, Juana en una semana de 300 de glucosa en ayunas bajó a 140, simplemente entendiendo cómo podía hacer algunos cambios. Tengo personas en mis programas que tenían niveles diabéticos y regresaron a niveles normales de glucosa. ¿Cómo? Entendiendo cómo funciona tu cuerpo. Porque las dietas genéricas no funcionan, porque no todos reaccionamos igual a los mismos alimentos. Así que te invito a que te pongas el sombrero de detective y descubras cuáles son los alimentos que te hacen mejor a ti. Chao, chao.